Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este preceptorship que tenemos de cáncer de mama desde la Asociación Argentina de Oncología, como todos los jueves. Hoy comenzamos unos minutos antes porque tenemos en este mes de octubre, el mes del cáncer de mama, no podemos dejar pasar por alto lo importante que es la comunicación con aquellas organizaciones que se ocupan de acompañar a los pacientes que transitan por esta delicada enfermedad, desde que una paciente es diagnosticada hasta que tiene que pasar por todo el transcurso de su enfermedad. Tenemos organizaciones en Argentina y en muchos lugares. Tenemos organizaciones que ayudan a nuestra tarea médica a poder transitar esto de una mejor manera. Y para eso hoy nos tomamos unos minutos para charlar acerca de estos temas de mujeres en acción. Y hoy, para el día de hoy tenemos a la licenciada Marta Matiusi. Marta es integrante de MACMA, Movimiento de Ayuda para el Cáncer de Mama. Fue presidenta durante el año 2016 a 2020 de MACMA y actualmente es vocal de la comisión directiva. Así que vamos a transitar una serie de preguntas y vamos a tener una charla entretenida por los próximos minutos. Marta, bienvenida, mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por esta convocatoria de poder hablar de estos temas, ¿sí? Bueno, para hoy tenemos una serie de temas que el primero de ellos es cómo una paciente transita el camino desde que es diagnosticada con un cáncer de mama a poder llegar a ser voluntaria de una ONG. Entonces, para eso, yo sé, Marta, que vos, si querés contar tu historia, pero fuiste paciente de cáncer de mama, entonces conocés en primera persona lo que es pasar desde paciente a ser voluntaria. ¿Qué es ser voluntaria? Sería mi primer pregunta para que me cuentes a ver cómo fue ese camino. Bueno, yo allá por el año 2007, parece mentira, ya pasaron 13, 14 años, eh, bueno, un poco tiempo antes del mes que me tocaba hacer los controles de rutina, eh, yo tuve una alerta que hizo que concurriera antes a ver a mi ginecóloga. Bueno, ahí comenzó un camino de estudios, de diagnóstico y bueno, rápidamente me diagnosticaron cáncer de mama. La verdad es que, bueno, más allá del shock que significó ese diagnóstico en un momento de la vida en lo que uno en lo que menos piensa es que puede enfermarse, y menos enfermarse de cáncer, donde todavía, bueno, hay como un estigma importante, ¿no? Respecto de la palabra y de respecto de cómo se va a transitar esa enfermedad. Así que, bueno, eh, empecé con, bueno, primero la cirugía, luego, bueno, la visita al oncólogo. Y la verdad es que, porque bueno, la indicación era hacer quimioterapia, rayos y demás. Y bueno, yo cuando llegué a esa entrevista con mi médico, el doctor Korbenfeld, eh, bueno, yo estaba muy asustada, muy preocupada, bueno, yo pensaba que me iba a morir al día siguiente, todas esas cosas que a uno le pasan por la cabeza, ¿no? Pero también estaba preocupada y por cómo iba a poder transitar todo eso. Yo desde el primer momento siempre confié plenamente en la atención de ese equipo médico que me estaba acompañando y atendiendo, ¿no? En sus consejos, en sus directivas, en sus indicaciones. Pero había una parte que yo creía que iba a necesitar no sabía ni de la existencia
de grupos de mujeres que se reunían y que estaban pasando por esta enfermedad. Y este doctor, bueno, luego de esa primer charla, donde él, digamos, fue muy técnico, por decirlo de alguna manera, me dijo, mira, yo tengo algunas pacientes que van a Magma y me dice, a mí me parece que les hace muy bien, me dijo. Siempre recuerdo esas palabras, ¿no?, de él. Y bueno, me dio una tarjetita, una revista que él tenía ahí en su escritorio. Y bueno, enseguida llamé y bueno, y ahí fui recibida por una mujer que había transitado la enfermedad, ¿no? Y bueno, en esa primera entrevista que fue así como de mucha catarsis de uno y demás, yo sentí que esa misma entrevista había sido bastante sanadora porque yo vi a una mujer que ya había pasado por todo aquello que yo pasé. Y más allá, después que uno en la vida va, digamos, va encontrando que los diagnósticos de cáncer de mama son todos diferentes, que como cada una de las mujeres lo vive, lo transita y progresa o no en la enfermedad de manera diferente. Bueno, para mí fue como una mirada que me estaba faltando, porque nada, tenía toda la parte médica que me estaba acompañando, tenía toda la parte del amor y del afecto y de la compañía de mi esposo, de mis hijos, de mis amigos, pero había algo que me estaba faltando, y ese algo yo lo encontré puntualmente en esta organización de pacientes, que seguramente con distintas características habrá en distintos lugares de nuestro país y del mundo, ¿no? Y bueno, nada, durante todo un año, que fue más o menos el tiempo que transité todos los tratamientos, yo concurrí a Magma como paciente, ¿no? Participando de los grupos, de los talleres, de las actividades que allí se hacían. Y bueno, luego obviamente uno sigue con su vida, con sus trabajos, con sus cosas. Y bueno, en algún momento dije, bueno, yo debería volver a esta organización, pero ya sí con un rol de, bueno, de poder acompañar, así como me acompañaron a mí. Y bueno, con esa intención fue que me acerqué de vuelta, y bueno, y ahí empecé a hacer distintas actividades, a formarme también en distintos aspectos que tienen que ver tanto con la atención de los pacientes, como todo lo que tiene que ver con la concientización y demás, y el rol del paciente. Así que, bueno, luego a eso, fue un camino dentro de la organización que me llevó también a poder participar del órgano directivo y de la comisión directiva, ¿no? Pero bueno, básicamente creo que el voluntario es como la tarea del voluntario, en este caso puntual, tiene que ver no solo con una cuestión solidaria, como es visto en general el voluntario, sino también como un espacio de retribución, ¿no? Lo que recibí, de alguna manera también poder transmitirlo y acompañar a otras mujeres. Así que, bueno, en ese camino vamos estando y vamos participando, ¿no? Bueno, con los vaivenes de la vida y de las cosas que nos van sucediendo, ¿no? Por bien y por mal. Bueno, Marta, y el rol del voluntario, vos empezaste, como contaste, como paciente. También existen, la mayoría han sido pacientes previamente, generalmente el voluntario en Magma y muchas otras organizaciones son pacientes que han transitado por la enfermedad. Mira, en nuestra organización puntualmente fue constituida, fue fundada por la señora María Cecilia Palacios, y ella lo hizo a partir de su propio diagnóstico. Y bueno, desde su estatuto, por decirlo, desde lo legal casi, desde lo constitutivo también, siempre
todas las voluntarias de Magma son pacientes que han pasado por la enfermedad, ¿no? La parte profesional no, obviamente, la psicóloga, la trabajadora social y demás, ellos no, son, digamos, son los que acompañan a todas nuestras actividades. Pero hoy por hoy, nuestros voluntarios, tanto en la parte de concientización como en la parte de acompañamiento en los grupos, sí somos mujeres que hemos transitado la enfermedad y que además, en términos generales, son aquellas que han concurrido a Magma como pacientes, ¿no? Pero esta por ahí es la característica de nuestra organización, ¿no? Que no sé si por ahí es la de todas, ¿no? Pero la nuestra se ha dado de esta manera, ¿no? Sí, 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 sí. Y te digo, con esto mismo del voluntariado, ¿crees que hay algún perfil de pacientes para ser voluntario? ¿Tiene que haber algún determinado perfil para esa paciente que quiere ser voluntaria, que tenga que ver a lo mejor con el nivel educativo, el nivel institucional, o cualquier persona puede ser voluntaria? ¿Cuál es el mensaje para esas pacientes que hoy a lo mejor están transitando? Mira, nosotros pensamos que la primera es la intención, ¿no? Y en función de la intención de esa persona, su disponibilidad y sus capacidades, tratamos de orientarla para que pueda participar en las distintas actividades, digamos. No todo, el hecho de haber sido paciente no te habilita per se a ser coordinadora de un grupo, digamos. Se requieren de otras habilidades y de una formación en donde sí lo básico, porque, insisto, esta es un poco la perspectiva y la modalidad de nuestra organización, ¿no? El saber propio de la experiencia, ¿no? Como un valor muy importante, pero no es el único, digamos. No cualquier persona puede contener a otra, digamos, ¿no? Se requieren de habilidades. También, por eso, desde nuestras actividades, todos los grupos de apoyo, grupos de contención, están coordinados siempre por una ex paciente y un profesional, ¿no? De la psiconcología. Porque creemos que esa dupla enriquece, ¿no? Uno desde el saber profesional y el otro desde el saber de la experiencia o hasta casi te diría más intuitivo, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre invitamos a todas las chicas a que en la medida de sus posibilidades y de su disponibilidad también, ¿no? Puedan acompañar en distintas tareas. Hay quien puede dar su testimonio en una charla, hay quien puede dar una charla de concientización, hay quienes pueden coordinar grupos, pero bueno, eso también depende de las habilidades y de los saberes de cada una. Sí, sí, muy cierto. Bueno, creo que el voluntariado son proyectos donde ganan ambas partes, el paciente y el voluntario. Creo que generan sin duda sensibilidad social, creo que también incrementan muchísimo el saber, o sea, amplían el conocimiento de la enfermedad, de todo lo que rodea a la enfermedad del cáncer de mama, y creo que el voluntario sí es un agente de salud muy importante y creo que cada vez más reconocido. Te pregunto, cuando una paciente, me imagino que llega a ustedes a través de alguna vía, ya sea un WhatsApp, como a vos que te recomendaron, a través del médico te recomendó llegar a Magma, una vez que la paciente llega ahí, ¿qué camino empieza a recorrer ahí? ¿Va en busca de contención? ¿Empieza solamente va por alguna falta, alguna necesidad que tiene? ¿Y qué camino empieza a recorrer una paciente una vez que llega a Magma o a una organización de este tipo? Bueno, en Magma, bueno, este año es todo virtual, con lo cual, digamos, la sede está cerrada, con lo cual todas las pacientes
llegan, sí, por una llamada de WhatsApp o por un mail a nuestra organización, y en general llegan o derivadas por su médico o por la recomendación de otra paciente, o también mucho hoy por hoy por las redes sociales, ¿no? En el sentido de que cuando uno tiene el diagnóstico suele googlear, suele buscar, y ahí también aparece la organización. Así que bueno, lo que nosotros primero hacemos es una entrevista de admisión. En esa entrevista, que es así, es una entrevista realizada por una ex paciente que está entrenada y formada para esto. Bueno, lo primero es escuchar a esa mujer, ¿no? Sentirse que ella pueda explayarse en todas estas cuestiones que le afectan. En la gran mayoría de los casos pasa lo que me pasaba a mí en ese momento, ¿no? Es como sentir que hay un camino por transitar y que uno no sabe. A veces desde cuestiones prácticas, como de cómo me voy a poner una peluca, dónde la compro, cómo me puedo, qué me va a pasar cuando me hacen la quimio. Bueno, esas cuestiones más prácticas que, bueno, después se empiezan a vincular con todas estas cuestiones muy emocionales. A veces las pacientes vienen en busca de apoyo emocional, apoyo terapéutico, así que en esa primera entrevista la entrevistadora, digamos, le ofrece las distintas alternativas que nosotros tenemos. Nosotros, desde hace varios años, hemos visto algunas necesidades más puntuales y que estas tienen que ver, en primer lugar, con el estadio de la enfermedad que la paciente llega, ¿no? No es lo mismo una paciente que llega con un primer diagnóstico, que va a empezar con los tratamientos, que aquellas pacientes que ya tienen una recidiva o una metástasis. En esos casos, sí, con mucho esfuerzo hemos podido ya desde hace varios años constituir grupos para atender esa primera característica, porque también entendimos que eso era mejor para el paciente, ¿no? Poder hacer esa primera división, por decirlo de alguna manera, en los grupos. Y en la medida de lo posible también lo hacemos por una cuestión de edad. Nosotros, a Magma llegan muchas mujeres jóvenes, y cuando me refiero a jóvenes, me refiero a muy jóvenes, de alrededor de 30 años, por ejemplo. Entonces, bueno, a veces tenemos la disponibilidad, otras veces se nos complica un poco más, pero en principio tratamos de poder armar también esos grupos para las chicas más jóvenes, y también con la misma premisa, ¿no? Por una cuestión de intereses, de temas que más les preocupan. También entendemos que la diversidad de edades es enriquecedora, pero muchas veces las necesidades son tan fuertes, digamos, las preocupaciones de una mujer joven con respecto a fertilidad, sexualidad, a cómo cuida a sus hijos, bueno, todas estas cuestiones que son más relevantes para ella que para una mujer que por ahí ya transitó por todas esas etapas de la vida, ¿no? Así que, bueno, y entonces ahí sí le ofrecemos estos grupos o la terapia individual cuando la paciente lo necesite, y ahí le invitamos a la participación en estos grupos que son de frecuencia semanal y que, bueno, ahora durante todo este año ya los hemos realizado vía Zoom. A veces cuando alguna paciente tiene dificultades por la accesibilidad a Internet y demás, por ahí hacemos la contención en forma más individual. Bueno, tratamos de adaptarnos a estas realidades, ¿no? Y además, lo que nos ha pasado este año es que nosotros estamos aquí en la ciudad de Buenos Aires, y la verdad es que la llegada de las pacientes, como los grupos eran presenciales, estaba bastante acotada
bueno, a la posibilidad de llegar. Pero ahora con las redes y con esto, ¿no? Con la virtualidad, bueno, hemos abierto como un magma país que permite que mujeres que están en cualquier otra localidad, bueno, también puedan participar de los grupos de la misma manera, ¿no? Como que sentimos que esto, si algo bueno, por decirlo de alguna manera, nos trajo La bueno, la pandemia. pandemia y todo esto del COVID es que, bueno, nos abrió la posibilidad de llegar de esta manera bueno, a un panorama de pacientes muchísimo más amplio que el que teníamos por la vía presencial. Así que, bueno, Y ese con la es... pandemia, entonces, han tenido más llegada a pacientes, a más Sí, regiones, o sea, han crecido en ese sentido y sí, los miedos de muchísimo. las pacientes también han crecido mucho, ¿han notado? Sí, muchísimo. Sí, sí, muchísimo. Más del doble de lo que teníamos en forma presencial. Sí, sí. No. Y además, insisto, por una cuestión de, cuando hablo del interior, a veces te digo, para los que conocen, es el Gran Buenos Aires, digamos, el interior. También hay chicas de Córdoba o de Santiago del Estero, pero también mujeres que viven en el Gran Buenos Aires que por ahí no hubieran llegado, sí, por cuestiones de tiempo, hablo antes de la pandemia, ¿no? Al tener solo esa actividad en forma presencial era como que esa era la limitante, ¿no? Estaba más Pero bueno, limitado, claro. ahora esto, por lo menos para lo que hace a los grupos, bueno, nada, es como que al principio en abril, los primeros días de abril, fue toda una novedad ver qué era lo que iba a pasar y la verdad es que tanto la psiconcóloga como las coordinadoras, bueno, y el mismo decir, ¿no? De las pacientes que están participando de los grupos, de verdad la respuesta es muy favorable, digamos, ¿no? Obviamente que como nos pasa a todos, sabemos que lo presencial, bueno, es muy importante, pero también entendemos que, por lo menos para esta tarea, es un espacio que yo creo que sinceramente ha llegado para quedarse en muchas de nuestras actividades. Después, bueno, la parte de talleres, ya eso ya se complica más, pero bueno, veremos cómo, cómo va evolucionando esto y de qué manera también lo vamos a poder ir supliendo, ¿no? Hoy por hoy la actividad está centrada justamente en esto, ¿no? En los grupos terapéuticos, en los grupos de apoyo, ¿no? Bien, Así bien, que bien. ese es un poco el Ese- recorrido del paciente y bueno, cuando estábamos en forma presencial también teníamos talleres de estética oncológica, especialmente, ¿no? Talleres de arte, un poco como complemento de todas de toda esta actividad más central que son los grupos de apoyo, ¿no? Bien, no, hiciste un buen panorama de cómo está todo organizado muy claro, porque es cierto estos grupos, cómo lo tienen bien dividido por edades, por grupos, por el estadio, o sea, Sí. bastante claro y Eh, práctico, y después todos los talleres que tienen en cuanto a la contención, más allá de la parte emocional, sino también a la parte estética, que también es sí, sí, algo muy muy importante. importante. Sí, yo valoro muchísimo este tema de la posibilidad que veníamos viendo y que después pudimos concretar de los grupos para las pacientes en estadios más avanzados o en otros estadios de la enfermedad. Una realidad que se fue reforzando bueno, en la última década, por decirlo de alguna manera, porque bueno, ahí ya es la parte más médica, ¿no? Bueno, que uno observa a muchas pacientes que llegan a la organización en esos estadios
bueno, que están accediendo a otros tratamientos, a nuevas líneas de tratamiento, cosa que por ahí antes no sucedía. Y bueno, para ellas también la necesidad de una respuesta de contención y de agruparse. Y bueno, eso nos parece, para nosotros esto es algo muy, muy significativo desde nuestro trabajo y por eso tratamos de divulgarlo, porque a veces me parece que por ahí no se sabe y sé que es una tarea muy difícil, para eso tenemos los profesionales que se dedican específicamente a atender y acompañar a estas pacientes que tienen una realidad distinta, necesidades diferentes, ¿no? Pero la verdad es que estamos muy contentas con la evolución también de esos grupos, con las dificultades que obviamente todo esto conlleva, ¿no? Pero bueno, me parece muy, muy valioso esto, también para que la comunidad médica lo sepa, ¿no? Que el trabajo, hay un trabajo muy, como muy, muy pensado, ¿no? No hay improvisación en esto, al contrario, sinceramente hemos evolucionado mucho en esta tarea, ¿no? Con estas propuestas, ¿no? A los pacientes. Y desde la estética, por ejemplo, la verdad es que, bueno, es una de las facetas que una paciente con cáncer y con cáncer de mama particularmente, bueno, manifiesta como una necesidad, ¿no? De sentirse bien, de verse bien. Y bueno, la verdad es que hay profesionales hoy día que están preparados para esto también, ¿no? De profesionales de la estética, pero que saben mucho de esto y que pueden asesorar y acompañar a las mujeres en toda esta actividad. Y el arte como sanador, ¿no? El arte como un espacio de expresión y también de poder plasmar en el dibujo, en la pintura o en lo que fuere, bueno, a veces aquello que no se puede decir con la palabra, ¿no? Pero bueno, esto los tenemos un poco ahora en pausa, todos estos talleres, pero... Sí. Sí, interrumpidos no se pueden, bueno, pero de alguna manera habrá que reordenarse en toda sí, esta virtualidad y también sí, tratar tal cual. de modificarlo. Te llevo para otro lado, que es acerca del rol de la mujer como promotora de salud, el rol de la mujer en la sociedad, una palabra que ahora se usa mucho, que es el empoderamiento de la mujer. Sí. Y bueno, con esto también el empoderamiento de una paciente, cómo una paciente se la puede empoderar. Creo que el camino es a través de la información, de ayudarla a la toma de decisiones, pero ¿qué pensás acerca de este rol de la mujer en general en la salud y llevándolo hacia el empoderamiento de un paciente? Mira, una de las primeras cuestiones por las cuales uno llega a Magma es con mucha desinformación desde lo que tiene que ver con la enfermedad, con el diagnóstico que tuvo y de cómo va a ir transitando esta enfermedad. Porque, y esto no es una crítica a los médicos y al sistema, pero muchas veces el médico no tiene tiempo real de explicarle muchas cosas al paciente, ¿no? Y bueno, y uno termina o googleando o averiguando cosas que a veces no son, no son las mejores, ¿no? Así que para nosotros el poder ofrecerle al paciente información chequeada, veraz, información que lo ayude también a poder preguntar, a poder aprovechar la visita al médico, y porque a todas nos pasa, y no en cáncer de mama, sino en cualquier otra enfermedad más importante, que a veces la visita al médico
nada, se te pasa volando y vos como que no tuviste ni, digamos, no tuviste la claridad de preguntar y bueno, entonces en todo ese tipo de cosas, bueno, los grupos también trabajan en eso, ¿no? En que cada una de nosotras pueda llegar a esa entrevista con el profesional, no para cuestionar, al contrario, bueno, a veces sí, pero digamos, no en el rol de veedor de lo que me está haciendo, sino justamente de colaborador, ¿no? Porque un paciente informado, un paciente empoderado es un paciente que va a ser también más colaborativo y que le va a ser mejor también para su adherencia al tratamiento y demás. Así que desde ese lugar con respecto a los pacientes. Y desde el lugar de la mujer, lo que nosotros visualizamos es que la mujer sigue siendo en nuestra sociedad y teniendo un rol de cuidadora, ¿no? De promotora tal vez de la salud también, ¿no? Entonces, en tanto y en cuanto esté mejor informada, mira, nosotros tenemos un trabajo muy grande en concientización a la comunidad. Y especialmente durante el mes de octubre, pero lo hacemos todo el año, ofreciendo charlas a la comunidad en muchos espacios. Muchos de ellos son empresas, compañías, instituciones. Este año y desde el año pasado trabajando mucho también en las comunas de acá de la ciudad de Buenos Aires. Y claramente el 95% de nuestra audiencia son mujeres, ¿no? Porque cuando uno invita a una charla para cáncer de mama, y bueno, se anotan las mujeres en la empresa, pocos hombres se anotan, pero aunque la charla está dirigida a todos, pero entonces lo que nosotros entendemos es que esa mujer que recibe información clara, precisa, concreta, esa mujer va a ser divulgadora también, ¿no? Va a tener un efecto multiplicador en su comunidad. Así que nosotros apostamos mucho a eso, a empoderar a las mujeres también en esta información para que ellas también la puedan transmitir, ¿no? Porque creemos también que esta información que se da o es así, en forma cara a cara, en tu casa, con tus amigas, bueno, es una información que llega porque uno la vive desde la experiencia. Así que sí, creemos que es un rol para destacar el de la mujer en este punto, ¿no? También lo debería ser de los hombres, pero bueno, hoy las mujeres seguimos siendo cuidadoras en la salud de la casa, de la familia, ¿no? De los Sí, sí, hijos, sí, del sí, sí. marido, del compañero, del novio. Sí, 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 sí. Sí, muy importante lo que mencionás acerca de cómo llegar con la información, que a veces en el consultorio es limitado por cuestiones de tiempo o porque el paciente quiere hacer todas las preguntas y se olvida de muchas. Entonces, creo que el camino de la información que lo hacen en forma conjunta muchas veces el médico con las ONG, que ayudan en ampliar toda esta información en el cáncer de mama, creo que es fundamental para empoderar a un paciente, porque creo que el resultado final de cómo poder medir si esa paciente está empoderada o no, es cuando vos ves que la paciente está bien informada y es capaz de tomar sus propias decisiones y toma sus decisiones en todo aspecto, no solamente en decidir o no un tratamiento, sino que abre preguntas, pregunta opciones, preguntas sobre alternativas terapéuticas, se anima a hacer preguntas a veces que otras pacientes no lo hacen por miedo a que el médico a lo mejor se ofenda, esas preguntas que están relacionadas con las terapias alternativas. Entonces creo que hay varias herramientas para empoderar y creo que también nosotros desde la parte médica nos damos cuenta cuando una paciente está empoderada de aquella que creo que le hace falta y bueno, para eso fundamental el trabajo de ustedes para ayudarnos a empoderarla, porque creo que en definitiva
son un actor necesario en el trabajo continuo, son socios de los médicos Sí, en todo esto. sí, claramente, esto último que decís, a veces eh, yo he escuchado, ¿no? Que algunas, en algunas oportunidades se consideraba como que las asociaciones de pacientes eran como un rival o como alguien que le va a meter cosas en la cabeza al paciente. Y al contrario, la verdad es que una buena organización de pacientes es la que está colaborando primero con el paciente que llega, pero justamente uno colabora con él en la medida en que le da buena información, para poder de verdad, bueno, primero adherirse al tratamiento, ser aliada junto con el equipo médico y con todo el equipo de salud, ¿no? Que pueda abrirse a nuevas, eh, a las preguntas, bueno, pensemos primero que cuando uno tiene un diagnóstico así, eh, bueno, está muy asustado, en principio está muy asustado. Por ahí algunas mujeres no, pero a la gran mayoría nos pasa eso, estamos asustados, estamos preocupados, eh, preocupados por uno, por su compañero, ni que hablar por los hijos, a veces es por los padres, a veces digo que ustedes oncólogos y especialmente aquellos que son especialistas en estos temas de cáncer de mama y cáncer de la mujer, verán esta cosa, ¿no? Que les pasa que muchas chicas están preocupadas por ellas, pero a veces están más preocupadas por la familia o por cómo va a pasar todo esto, ¿no? Y la verdad es que esa es una barrera importante, digamos, no es menor esto, ¿no? A veces en los grupos lo que las chicas refieren, o todas lo hemos hecho en algún momento, es, bueno, acá como que podían venir a desahogarse, porque en la casa era como que ellas estaban, yo soy la fuerte, yo me lo voy a bancar y todo, viste, como que no había espacio bueno, para decir lo que les pasa de verdad. Así que en ese sentido nosotros creo que las organizaciones tenemos ese rol importante, ¿no? De poder, junto con la comunidad médica, bueno, ser aliados en todos sentidos, ¿no? Tanto en información como bueno, en colaborar en todo lo que haga a que los pacientes estén mejor, porque, insisto, un paciente informado, como vos decís, es un paciente que va a estar mejor preparado para afrontar y para transcurrir todo lo que conlleva un tratamiento, ¿no? Que a veces Sí, sin duda, sin va duda. mejor, otras veces tiene idas y vueltas, ¿no? Y aparte Y también les lo duro a veces, resolvemos, y también les resolvemos en la organización, digamos, en los grupos y demás. Muchas veces se resuelven esos problemas que después como que al médico ya le llegan resueltos, ¿no? Cómo afrontar determinadas cuestiones de la quimio, aunque siempre insistimos en esto de que cada paciente es diferente, cada tratamiento es distinto, cada vez más. Yo no soy médico, por supuesto, pero bueno, lo voy viendo de hace 13 años ahora, cómo cómo han hay cambiado. más opción, ¿viste? Porque le escucho, ¿viste? A las chicas no, que una le dan una, bueno, y entonces digo, me parece eso es fantástico, ¿no? Que esa evolución que día a día va apareciendo de mejoras, ¿no? De mejoras en todos los tratamientos y demás, ¿no? Así que esa conversación que se dan en los grupos son muy enriquecedoras también, ¿no? Bueno, insisto, para que el paciente llegue a la consulta al médico muchas veces con algunas cosas bastante más resueltas y otras con preguntas puntuales. Esto se lo tenés que preguntar a tu médico. Ahí está. Esta es siempre eh, bueno, nuestra mirada, ¿no? No de cuestionamiento, sino justamente de
de acompañamiento. De acompañar. Sí, y también te iba a decir, lo importante también es esa paciente que está transitando, como te tocó a vos, una etapa difícil en un camino de la curación y que después, que terminada la cirugía, las quimioterapias, evitar que queden con esos miedos o que queden aterradas o deprimidas, porque lo vemos que muchas pacientes, después del cáncer de mama, viene una etapa donde hay que tratar de evitar también que esa paciente quede con un miedo o quede con una depresión. Sí, nosotros en un punto también ofrecemos los grupos de alta o los grupos como que ya es para las chicas que son, claramente son grupos terapéuticos, eso sí, con profesional, en donde, bueno, después se trabajan también todas estas preocupaciones, estos temas que a veces no quedaron resueltos. De cualquier manera, nosotros como organización, digamos, tenemos una limitante que tiene que ver, Magma no es un consultorio terapéutico para todo, ¿no? Digamos, tratamos de derivar esas cosas que sean más puntuales y poder atender por ahí lo más emergente, ¿no? De las pacientes, pero sí, es verdad, estas cosas, lo que no se resolvió en un momento, después viene potenciado, ¿no? Esto seguramente los psicólogos lo podrán explicar mucho mejor, ¿no? Creo que las enfermedades, digamos, son de toda una persona, ¿no? De lo físico, de lo psíquico, de lo espiritual. Hay que tener una mirada así, integral, ¿no? Del paciente, ¿no? Y eso me parece que es muy importante también. Sí, sí. Y preguntarte también, mencionaste en algún momento que las asociaciones médicas, científicas, también es importante tener una interacción con ellas. ¿Cómo se ven ustedes, las organizaciones de pacientes, con las asociaciones científicas? ¿Tienen interacción? ¿Son reconocidas como aliados de las sociedades científicas? Yo creo que cada vez más eso. Y no tengo experiencia de lo que pasaba hace 20 o 30 años, pero sí puedo decir de lo que pasó en los últimos 10 años. Y yo creo que cada vez más, primero porque fue cambiando también el paradigma de la relación médico-paciente, ¿no? En el sentido de que ya no es el médico allá arriba, el paciente acá abajo, el paciente que es sumiso a todo aquello, ¿no? Ya existe una relación de mayor paridad desde la relación individual. Y eso claramente también se traslada al ámbito más institucional, ¿no? En la medida en que las organizaciones también se van formando, se van, no sé si decir profesionalizando, pero sí formándose, ¿no? En todos estos temas, mostrando una actividad que es sólida, ¿no? Y que creo que también, en ese sentido, la sociedad científica como que también lo va valorando y lo va reconociendo, ¿no? Como otro actor, como se dice ahora, ¿no? Somos claramente las asociaciones de pacientes hoy son actores de esta parte de todo el sistema, ¿no? De salud. Ya creo que sucede en la gran mayoría de las patologías, ¿no? Y me parece que sí, que la sociedad científica, los médicos, el Estado mismo, ¿no? Nos considera ya interlocutores válidos, ¿no? Para poder dar esta mirada, ¿no? La mirada del paciente que, sinceramente, ya hoy no se puede obviar, ¿no? Es como que ya esto es parte de esta realidad, ¿no? De considerar a lo que el paciente piensa, lo que el paciente, sus creencias, su modo de ver la vida y sus propias decisiones también, ¿no? Obviamente informado, obviamente con
y con todas las alternativas, pero es un actor fundamental, ya no es pasivo, y por eso hay que trabajar mucho todavía sobre eso, pero creo que es importante que, yo veo en ese sentido que los médicos y la sociedad científica y las asociaciones médicas han también cambiado esta mirada, ¿no? Con respecto a las organizaciones. Sí, sí, sin duda creo que ha cambiado, va a seguir cambiando y bueno, todo sea en pos de empezar este trabajo en equipos, que hoy me parece que la medicina y el cáncer de mama fundamentalmente se está basando en un trabajo colaborativo, en equipos y bueno, ese me parece que es el camino adecuado porque el objetivo final es el paciente. Así que bienvenidas y agradecemos muchísimo la labor que llevan adelante y que continúen, por favor, y que se sientan cercanas a las sociedades para poder seguir en este arduo trabajo. Bueno, Marta, algunas palabras para las pacientes antes de entrar al break y seguir en el preceptor. Algunas palabras bueno, que le quieras decir a las pacientes. mira, yo siempre digo, o cuando tengo la oportunidad de hablar así con otras mujeres, yo les digo que, lo digo desde mi humilde experiencia, ¿no? Que uno se enferma por muchas causas, pero también se sana por muchos caminos, ¿no? Y me parece que en esa apertura de la conciencia también, en donde la cuestión médica, bueno, es la primera, porque es la que te pone frente a la enfermedad, pero después hay un montón de otras herramientas, de otras acciones que uno puede hacer en forma colaborativa, todo esto, ¿no? Que tienen que ver con la salud mental, con la salud espiritual, con las creencias que uno tenga, con la gente con la que se rodea, con los grupos que lo apoyan. Así que yo recomiendo vivamente que busquen en sus comunidades, en sus lugares donde viven, estos grupos de apoyos de pacientes, ¿no? En algunos por ahí se hace más difícil, pero bueno, ahora con la virtualidad, por ahí está un poco más allanado este camino, porque sientan que la organización y el acompañarse con otros pacientes o con otras mujeres que han atravesado por la enfermedad, bueno, puede ser de verdad un plus para afrontar mejor, para tener más herramientas, para poder, bueno, tener una mejor calidad de vida también, ¿no? Así que bueno, eso. Bueno, Marta, muchísimas gracias. Hemos No, aprendido muchísimo gracias y a ustedes. Gracias a gracias, ustedes por por la contarnos oportunidad. cómo funciona MACMA y cómo funcionan muchas de las organizaciones. Así que Sí, sí. bueno, muchísimas gracias. Seguramente nos volveremos a ver. Espero que sea Dale. ya de forma presencial en algún futuro no muy lejano. Eh, Exacto. Bueno, muchísimas gracias a vos y por esta oportunidad y a todos los médicos que nos estén escuchando. Bueno, muchas gracias. gracias.